Hola, buenos días. Bueno, la idea de esta clase es desarrollar el capítulo 2 y 3 del manual. La estoy grabando y la voy a subir a YouTube porque no quedó con el contenido completo las grabaciones Zoom, justamente por las veces que se cortó. Bueno, voy a comenzar ya. Lo primero empezamos con la definición de Capriotti sobre imagen. Vamos a empezar a hacer un repaso. Capriotti da tres definiciones de imagen. Una es como concepto de emisión, otra es como representación icónica y la otra es como concepto de recepción. La que nosotros vamos a utilizar es la que es como concepto de recepción. Es decir, la que los públicos son las que le dan sentido a la imagen. Capriotti lo define como la estructura o esquema mental que tienen los públicos sobre una compañía, integrada por el conjunto de atributos que los públicos utilizan para identificar y diferenciar a esta campaña de las demás. Bueno, ahora teniendo en cuenta esta definición, vamos a trabajar los capítulos 2 y 3. Y el capítulo 2 empieza con ¿qué es la identidad de un proyecto social? Y un proyecto social es llevado por una organización de la sociedad civil, ¿no? Bueno, entonces lo que se plantea en el capítulo 2 es la identidad de un proyecto social tiene distintas características, un conjunto de características. Y estos son los valores que tiene este proyecto, los preceptos, los puntos de vista, las creencias y cómo se autodefine este proyecto de otras organizaciones. ¿Cómo se autodiferencia este proyecto de otras organizaciones? Al sentar un proyecto y definirse uno mismo, también se construye la otredad. Es yo soy uno porque no soy el otro. ¿Quién define esta identidad? Y acá entramos en los discursos y en las prácticas de la organización, en las ideas, en los puntos de vista sobre lo que nosotros hacemos. Existen también, esta organización está integrada por personas, por individuos, por hombres y mujeres. Bueno, ahora, ¿qué es lo que determina a la organización? ¿Las personas que están en esta organización o la organización es determinada por las personas? Bueno, acá la organización se relaciona con los seres humanos por la necesidad de alcanzar fines colectivos y sociales. Es decir, nosotros como individuos nos unimos para alcanzar fines colectivos que es mucho más que la individualidad de cada uno y sociales. No solo formamos nosotros a la organización, es decir, no solo nuestras voluntades forman a la organización, sino que también somos formados por ella. Y las propiedades justamente de esta organización es que se transforma y puede ser transformada y que esta organización trasciende al tiempo. Es decir, que nos trasciende a nosotros como individuos. ¿Cómo se plasma la identidad de una organización? Bueno, la identidad se plasma en elementos formales e informales. Los formales pueden ser la misión territorial, los destinatarios que tiene esta organización. Y los informales se relacionan con elementos subjetivos, clima de trabajo, la relación que esta organización construye con los destinatarios y la puesta en práctica de los valores. Ahora seguimos con la imagen y la identidad. ¿Se acuerdan que nosotros habíamos trabajado de imagen con Capriotti? Bueno, la identidad es hacia adentro, es el autoconocimiento
que se tiene de uno mismo. Es el autoconocimiento que tiene la organización de sí misma. Y la imagen involucra dos actores, un ser imaginante y algo imaginado. Es decir, no solo como yo me imagino, sino como me imaginan. Bueno, seguimos con la identidad. Identidad sobre los pasos principales para la construcción de esta identidad, para ver cómo se construye esta identidad. Entonces vemos que existe un elemento que son las ideas fuerza, las cualidades que tiene esta identidad. Otro elemento más que es el lenguaje visual que tiene esta identidad. El lenguaje visual le refiere a la gestualidad. Otro elemento que es elementos visuales, que responde a las ideas fuerza. Y finalmente, atributos esenciales, sus puntos fuertes y distintivos en la construcción de esta identidad. Bueno, tomamos un segundo descanso y seguimos. Ahora vamos a ver la identidad. Seguimos con la identidad como una dimensión de la comunicación organizacional. Y lo que vamos a ver es que en cuanto a la comunicación y a la gestión, es que la comunicación es una dimensión transversal. Para crear, dar vida a una organización es necesario comunicarse. Para gestionar la organización también es necesario comunicarse. ¿Qué es lo que significa esto? Que la comunicación está en todas las instancias de la organización. Es común hablar de comunicación institucional para referirse a este abordaje específico relativo a las decisiones políticas y actividades sobre un proyecto social. La comunicación es vehículo para la construcción de la identidad. Bueno, seguimos. Entonces, lo que acabamos de ver era la comunicación y la gestión dentro de un título más importante que es la identidad como una dimensión de la comunicación organizacional. Ahora vamos a trabajar la identidad. Seguimos con la identidad. Con qué elementos son valiosos para la gestión de la comunicación de una organización de la sociedad civil, ¿no? Que sigue refiriendo a la identidad de esta organización de la sociedad civil. Y los elementos que son valiosos para la organización de la sociedad civil, como les había dicho, OSC, siempre está en el manual, abreviado de esta manera, son la misión, la visión, los objetivos y los valores. Esto es lo que tiene toda organización de la sociedad civil y que da cuenta de su identidad. Y ahora nos preguntamos qué son estos elementos, cómo podrían ser definidos estos elementos. Bueno, empezamos diciendo que la misión y objetivos hacen énfasis en la temática, el qué hago, qué hace la organización, y esto se ancla en el presente. Y la visión y los valores se anclan en el futuro, pone énfasis en la motivación y en las aspiraciones, presentación de los motivos y aspiraciones, y se proyecta aquí el futuro. La misión, vamos a definir ahora cada uno de los puntos, si les parece.
La misión nos cuenta qué hace la organización de lunes a viernes. Contribuye a organizarnos, otorga sentido, permite a los destinatarios que las actividades se identifiquen. Y hay varias preguntas que nos podemos hacer para formar esta misión. ¿Quiénes somos? ¿Qué hacemos? ¿Cómo vamos a hacerlo? ¿Con qué actores? ¿Para quién trabajamos? ¿Y qué alcance territorial va a tener esta? Vamos a la visión que enuncia la imagen de una situación futura. Acá lo que refiere es la utopía, que es lo que nosotros queremos. Objetivos. Los objetivos es el horizonte de lo que nosotros queremos lograr. ¿Qué son los hechos concretos que queremos lograr? ¿Y en qué tiempo lo queremos lograr? Obviamente, por eso existen objetivos de corto plazo, objetivos de mediano plazo y objetivos de largo plazo. Los objetivos de mediano plazo son los que se dan de 1 a 3 años. Los de corto plazo son hasta 1 año, son los objetivos en concreto. Y los objetivos a largo plazo son de 3 a 5 años. Bueno, los valores son aquellos principios y aquellas características positivas sobre la organización. Existen valores fundamentales y valores operativos. Los valores fundamentales son la ética de la organización, la integridad de la organización, el respeto que se ha ganado esta organización. Y los valores operativos son la innovación, quizás que tiene esta organización en su trabajo cotidiano, la actitud que tiene en su trabajo cotidiano esta organización. Bueno, toda organización tiene una identidad visual. Justamente el concepto se menciona a sí mismo, una identidad que está relacionada con una imagen. Una organización se hace visible de acuerdo a características y prioridades institucionales. Y volviendo a este tema de la identidad visual, es todos los signos visuales de una organización. Bueno, esta organización, con respecto esta identidad visual, este símbolo, estos elementos que vos ves y identificás a la organización, conforman a la marca, ¿no?, de la organización, al que vos ves, como les había dicho en la clase de Zoom, un pañuelo y lo relacionás con las madres de Plaza de Mayo. Que vos ves verde y no viste todavía la imagen, pero suponés que es Greenpeace. ¿Por qué? Porque se ha puesto hace tantos años que ya lo llevamos nosotros en la cabeza. Es muy importante esto. Bueno, esta marca que les estoy hablando tiene varios elementos. El primer elemento es el símbolo, el logotipo, el isotipo y el isologotipo. El primer elemento. Ahora voy a referirme uno por uno. El símbolo identificador. ¿Cómo se identifica las organizaciones? El logotipo, elemento verbal, rasgos gráficos y visuales. El isotipo, elemento icónico que representa a la organización, una imagen, acá está la imagen. Y el isologotipo es el elemento que combina la representación verbal con el icono, con la imagen. El verde, la imagen y Greenpeace. Entonces uno ya lo relaciona. En segundo término, el color
institucional. Sirve para reforzar el significado. ¿Vieron, por ejemplo, no solo organizaciones de la sociedad civil, sino que en la construcción también de los partidos políticos también es muy importante el color? Vos ves el color y ya sabes a qué partido político pertenece. Y como tercer elemento, la tipografía institucional. ¿Qué es esto? El tipo de letra que tiene, la forma de la letra, el tipo de letra, cómo está estructurada esta letra. Bueno, y esta marca es la personalidad de la institución. Ahora vamos a los recursos visuales más significativos, ¿no?, del sistema de identidad. Estos son el color, la forma, la imagen y la tipografía. Seguimos con la interpretación de los mensajes visuales. ¿Qué quiero decir? Estos son los objetivos. ¿Cómo se dice desde el plano estético? Atributo de la imagen. Carácter propositivo, la propuesta. Con esto hemos terminado el capítulo 2. Y ahora vamos a una breve síntesis de lo que sería el capítulo 3. Bueno, el capítulo 3 habla, lo voy a hacer un poquito más sintético porque después se va a seguir trabajando, pero habla sobre lo que es la planificación en la comunicación. Y lo que dice es, la planificación se vincula con conceptos como cómo organizar, cómo prever, cómo coordinar. La planificación puede ser formal o informal. La informal es la que yo cada día cuando me levanto planifico cómo va a ser mi día. No lo escribí ni nada, pero me levanto y ya empiezo a pensar cómo va a ser ese día, cómo lo voy a organizar yo. Y bueno, es intuitiva. La formal no, la formal es pautar por escrito las acciones que se van a hacer. Los objetivos que quiero lograr. Como habíamos tratado anteriormente, los objetivos pueden ser de corto, de mediano y de largo plazo, ¿no? Los pasos de la planificación. Lo primero es el diagnóstico. Es decir, es el reconocimiento de la realidad. Existe un prediagnóstico, que son los elementos que yo tengo, y después mediante ese prediagnóstico hago un diagnóstico, que es examinar la realidad para actuar en consecuencia. Yo parto de algo, pero luego empiezo a construir ese diagnóstico. Bueno, la planificación es el momento donde se define la estrategia. Finalmente se ejecuta. Entonces, la fase donde la acción se realiza es ejecutar. Y después uno tiene que evaluar. ¿Por qué? Porque le va a servir para un nuevo prediagnóstico y después para construir un diagnóstico, que es medir el nivel de cumplimiento. Esta planificación se hace siempre de una triple perspectiva. Una perspectiva metodológica, una cultural y política y otra comunicacional. La metodológica alude a qué tipos de planificación deseamos realizar y cómo la queremos hacer.
La política refiere a la factibilidad del proceso, es decir, en el contexto actual, con los elementos que yo tengo, qué factible es que se dé. Y la comunicacional, los tipos de proceso comunicacional que posibilitan el diagnóstico. Seguimos. En la planificación existen momentos en los que se construye esta. Esta se puede construir desde una planificación normativa y después puede pasar a una planificación consultiva o participativa. Voy a aclarar un poco esto. Existen tres maneras de hacerla, ¿no? La primera es normativa, la segunda es consultiva y la tercera es participativa. La normativa alude al grupo de expertos que hacen la planificación. Solamente esto se reduce a un grupo de personas que interpretan la realidad. La consultiva no, la consultiva se consulta mediante encuestas, se puede consultar cómo se puede llevar a cabo. Y la participativa, todas las voluntades que van a participar del proceso de la planificación intervienen y dan sus perspectivas y construyen un sentido común. Hay diferencias. En la primera, los individuos son objetos, los construye un grupo pequeño. En la segunda no, se le consulta a los individuos, pero el individuo sigue siendo pasivo, es una consulta. Y en la tercera no, en la tercera hay individuos que son activos, son participantes, son creadores de esta planificación. Se puede agarrar un diagnóstico normativo y trabajar con ese diagnóstico normativo y después hacerlo participativo. O se pueden en relación a lo consultivo, ¿no? Se puede hacer un diagnóstico consultivo y después en otra instancia se puede dejar que participen los individuos que integran esta organización en la planificación. Pero lo que hay que aclarar es que existen tres maneras, ¿no? Tres maneras de hacerlo. Vuelvo de nuevo, normativo, grupo de expertos, consultivo, se consulta, participativo, participan todos los integrantes de la organización. Se llega a consenso si estos integrantes no están de acuerdo. Y ahora vamos a finalmente las herramientas para el diagnóstico y la planificación participativa. Bueno, existen tres herramientas. La primera es mapa de grupo de interés, la segunda es matrifoda y la tercera árbol de problemas. El mapa de grupo de interés se puede hacer poniendo la organización de la sociedad civil en el medio y después viendo qué personas o instituciones se necesita construir una relación o con los cuales ya se tiene una relación. Entonces primero se pone con los que se tiene una relación. Pueden ser los voluntarios, los miembros del staff, la comisión directiva. Después se pueden poner los socios o donantes. Después se puede poner la esfera, elementos de la esfera estatal con los cuales se tiene una relación y después con los cuales se quiere construir una relación. Voy a dar un breve repaso de cómo se puede ubicar en el mapa. Mediante 4 características: enumerar y listar, lejanía o cercanía, presentes y ausentes, confección de un gráfico,
situación de la organización de la sociedad civil en el centro, ubicar a todos los grupos identificados en el gráfico según lejanía o cercanía, presentes y ausentes, y tomando el mapa discutir grupalmente cuáles son los vínculos que se desean desarrollar o sostener. Esto es bastante interesante para ver qué elementos tenemos nosotros para llevar a cabo la planificación y qué elementos nos faltan, qué vínculos tenemos para llevar a cabo la planificación y qué vínculos nos faltan. Seguramente si somos 5 en una planificación y tenemos grandes objetivos, nos va a faltar muchísimo y vamos a tener que hacer muchos vínculos. Y vamos a tener que crear varios puentes con el Estado. Sí, la que sigue es la matriz FODA, que es una herramienta de diagnóstico y planificación. Aquí lo que hay que poner son las fortalezas y las debilidades, y las amenazas y las oportunidades. Las fortalezas y las debilidades es un factor interno y las amenazas y oportunidades es un factor externo. Entonces primero pones la fortaleza y las oportunidades, ¿no? Y después las debilidades y las amenazas. También refiere a presente y futuro. Esto también nos sirve. Y finalmente vamos al árbol de problemas. Este es bastante simple. Primero hay que identificar el problema principal que tiene la organización. Luego notar las causas de este problema y qué otros problemas derivan de este. Después el efecto principal que provoca este problema central. Y finalmente elaborar un esquema que muestre la relación de las causas y los efectos en forma de árbol de estos problemas. Y después se discute en grupo la lógica que tiene esto. Bueno, con esto terminamos este pequeño resumen. Si tienen alguna duda saben que me lo pueden consultar en el foro. Y quizás las clases que se dio por Zoom duró más, pero duró más por otros elementos, por charlas que hubo en el proceso, por preguntas. Pero este video que les estoy grabando tiene las mismas características. Bueno, espero que esté bien, espero que se haya entendido. Si no se atendieron saben que me pueden hacer las preguntas, si tienen alguna duda, las preguntas en el foro. Saludos y hasta luego.